Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Lo primero que nos llama la atención en esta historia del Evangelio es el personaje que se acerca a Jesús. Normalmente a Jesús se acercaban personas con profundas necesidades urgentes, con enfermedades o con algún tipo de problemas, de ataques del demonio o algún otro tipo de sufrimientos que les aquejaban. Sin embargo, esta persona vemos que al parecer está completamente sano. Al parecer no es un pecador empedernido, alejado de Dios. De hecho, afirma estar viviendo los mandamientos. Y tampoco es un necesitado hambriento, alguien pues en una situación de pobreza, todo lo contrario, es rico. Por tanto, vemos que se acerca a Jesús porque tiene otro tipo de necesidad, y esta necesidad es de tipo espiritual. Es una persona con una inquietud profunda acerca de lo que debe hacer con su vida. Alguien que ha vivido cerca de Dios, alguien que lo tiene todo en la vida a nivel humano y sin embargo siente una necesidad, siente un vacío profundo, en cuanto que siente que debe dar un paso más para acercarse al Señor. Siente que su vida es incompleta aún y entonces busca a Jesús porque siente que en Él va a encontrar la respuesta. ¿Qué es ese vacío? ¿Qué es esa pieza que le falta? Parece que tiene todo, pero en realidad no tiene todo. Hay algo que le falta, algo le falta. De hecho, en su respuesta, Jesús le dice así, comienza diciéndole: una cosa te falta, te falta. Es decir, esta persona ya tiene la primera parte de la vida cristiana completada. En ese sentido, en lo básico no le falta nada, porque ya vive los mandamientos, ya vive en amistad con Dios. Pero si vemos más a fondo, una cosa le falta. Y eso que le falta se llaman los consejos evangélicos, que, como su nombre lo indica, consejos no son obligatorios, sino que son un consejo de Dios, algo que el Evangelio nos propone como un camino de felicidad para todos aquellos que sienten que su vida aún tiene que llegar a una plenitud. ¿Quieres llegar a plenitud en tu vida espiritual? Están los consejos evangélicos. Y esos consejos
se han sistematizado principalmente en tres, que no son los únicos, pero que son como una síntesis de todo lo que las bienaventuranzas nos proponen. Y entonces la Iglesia los propone como pobreza, castidad y obediencia, es decir, deja todo lo material y sigue al Señor. Deja el amor humano como protagonista de tu vida y pone el amor divino. Deja tu propia voluntad y sigue únicamente la voluntad del Señor. Esos tres consejos, que serían una síntesis de todos los demás, son una propuesta que es opcional, es voluntaria, pero que quien la sigue según la modalidad que cada uno esté invitado, algunos como religiosos, como almas consagradas, otros pues tienen que buscar la manera de poder vivirlo dentro de su vida familiar o matrimonial. En cualquier caso, son consejos propuestos para todo, para todas las personas que quieren seguir al Señor. Y entonces Jesús le propuso estos consejos, especialmente el de pobreza, a este individuo, que al escucharlo se marchó pesaroso, nos dice el Evangelio, se fue triste porque era muy rico, es decir, no estaba dispuesto a dejar su seguridad, sus riquezas, que eran legítimas, porque no estamos diciendo que él tuviera esas riquezas de manera pecaminosa, pero que eran un obstáculo para hacer que Jesús se convirtiera en su único tesoro. Ahí está el consejo evangélico central, que Jesucristo sea mi único verdadero tesoro. Y eso no se realiza hasta que no he realmente dejado cualquier otro tesoro. No podemos servir a dos señores. Eso es lo que Jesús le está enseñando y él no quiso aceptar esto. De hecho, Jesús dice, qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús dice ricos, no necesariamente se refiere a los que de hecho tienen dinero, sino a aquellos que tienen el dinero como la fuente de su seguridad, como su principal preocupación, como columna de su vida y de su seguridad, su tranquilidad en esta vida. Y esto es lo que Jesús hoy nos invita a cambiar, a desapegarnos de cualquier otra seguridad y a ponerlo a Él en el centro de nuestro corazón. Y esto solamente se puede realizar con actos concretos, no es simplemente un tema, digamos, puramente interior, un pensamiento, una oración, sino que de allí tiene que surgir una decisión de cambiar nuestro modo de relacionarnos con las cosas, cambiar nuestro modo de relacionarnos con lo que nos da seguridad y tranquilidad. Es muy fácil decir que estoy desapegado mientras mis cuentas bancarias están muy seguras, pero en cambio solamente se puede afirmar que estamos desapegados cuando el uso de los bienes está planteado de manera distinta, en favor de los demás, en ser como Cristo, en ponernos al servicio del prójimo, el poner nuestros bienes al servicio del que los necesita. Es entonces cuando podemos decir que somos de Cristo, que lo seguimos a Él, que realmente lo estamos poniendo en un primer lugar. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.